Hola, saludos amigos. Son muchas las personas que aseguran haber perdido la noción del tiempo después de haber sido atravesados por una extraña neblina o nube eléctrica. Estos episodios de teleportación y pérdida de la noción del tiempo muchas veces se inician con la entrada de bancos de niebla en cuyo interior se suelen producir fenómenos eléctricos y hasta escucharse una especie de zumbidos. En España, un espeso banco de niebla fue lo que hizo que un matrimonio que viajaba de Écija a Sevilla perdiera la noción del tiempo y fuera teleportado a otro continente. Era el mes de abril de 1972, cuando los Herrera circulaban por la carretera deseosos de pasar una noche de fiesta, amigos y diversión. Pero cuando faltaban pocos kilómetros para llegar a Sevilla, su coche entró en un espeso banco de niebla que hizo que el matrimonio estuviera 48 horas desaparecido. Según relataron, cuando salieron de ese banco de niebla, comenzaron a ver una capa luminosa a lo lejos, creyendo que era la luz que envolvía Sevilla, donde se celebraba la Feria de Abril. Pero entonces vieron pasar a un individuo con un atuendo muy extraño. Y cuando llegaron a un pueblo, detuvieron la marcha para preguntar cuánto faltaba para llegar a Sevilla. Pero el lugareño se quedó extrañado y les dijo: aquellas luces no son de Sevilla, son de Santiago. Y ellos dijeron: ¿Santiago? ¿Qué Santiago? Y aquel hombre de indumentaria extraña les respondió: Santiago de Chile, señor. Fue tal la impresión que tuvieron que ser atendidos en la policía, quienes no creyeron su relato, por lo que tuvo que intervenir la embajada española para que los repatriara a España. Al llegar a Sevilla, el matrimonio permaneció en estado de shock durante mucho tiempo, sin querer transmitir esta historia, y un manto de silencio cubrió los hechos. Ni periodistas ni investigadores pudieron acceder a los protagonistas directos. Otro banco de niebla fue lo que envolvió a Ángel Santamaría cuando éste conducía con su vehículo en dirección a Sevilla, procedente de Córdoba, el día 22 de enero de 2004. Cuando ya había sobrepasado la localidad de Écija, entró en un profundo banco de niebla. Eran las 11 de la noche cuando, al entrar en aquella niebla, recuerda que disminuyó la velocidad porque no veía nada. Condujo unos 10 minutos y aunque la niebla se fue aclarando, algo no iba bien. Cuando miró el reloj del coche, este marcaba casi las 4 de la madrugada. El móvil se había quedado sin batería y el coche no andaba bien, pero tampoco parecía estropeado. Entonces pasó junto a un cartel que marcaba un lugar por el que ya había pasado hacía unos 10 minutos. Al llegar a Sevilla, comprobó con horror cómo la hora cierta eran las 4 de la madrugada, sin saber qué había hecho en todo ese tiempo. Un matrimonio argentino sí supo lo que pasó cuando ambos perdieron la noción del tiempo. Esto sucedió en mayo de 1968, cuando salieron de Chacosmús y se dirigieron a cenar a Maipú. Era una noche oscura, y antes de tomar la ruta 2, los envolvió de manera inesperada un espeso banco de niebla. El señor Vidal disminuyó la velocidad para entrar en él, y de ahí en adelante no recuerda nada más, hasta que de pronto y en pleno día recuperó la visión y el sentido de las cosas. Miró alrededor y vio que se hallaba en un camino de tierra desconocido. El coche estaba detenido y la pintura quemada, como si algo lo hubiera quemado. Tras hacer unas preguntas, descubrió que se encontraba cerca de la Ciudad de México y que habían pasado 2 días desde que salieron a cenar. Ellos habían salido de Chascomús junto a otro matrimonio que viajaba en su propio coche, y cuando estos llegaron a Maipú, se dieron cuenta de la desaparición de sus amigos. 2 días después, la familia Rapalini recibió una llamada telefónica desde el consulado argentino en México. Era el señor Vidal, quien les dijo que todo estaba bien y que iban a volver a Argentina vía aérea. Este episodio se conoció el día 3 de junio, cuando el diario La Razón narró cómo las poblaciones de Chascomús, General Pirán, Coronel Vidal y Maipú se hallaban en estado de sorpresa, temor y desconcierto a raíz de un extraño suceso que había ocurrido hacía apenas unos días. La Razón aseguraba que había hablado con la familia Rapalini de Maipú, quien había confirmado estos hechos, y añadieron que el vehículo de los Vidal había sido trasladado a un laboratorio de los Estados Unidos para su posterior investigación y que a cambio les habían entregado uno nuevo. Este incidente también salió en otras publicaciones como La Nación, La Mañana y La Capital de Mar de Plata, quienes siguieron publicando notas con más detalles sobre el caso. Este caso de teleportación y pérdida de la noción del tiempo se convirtió en uno de los casos más famosos del mundo.
Esto fue lo que le sucedió a un piloto que fue comandante de la Fuerza Aérea Real Británica durante la Primera Guerra Mundial, Sir Victor Goddard, quien aseguró haber viajado al futuro a bordo de su avión después de haber entrado en una tormenta eléctrica. Esta historia ocurrió en el año 1935, cuando Victor cubría la ruta Edimburgo-Andover, y fue plasmada en el libro Viajes en el Tiempo, una nueva perspectiva de J.H. Brennan. La historia comenzó cuando Victor iba a bordo de un rudimentario modelo biplano de la época y las condiciones meteorológicas comenzaron a cambiar, perdiendo el control del aparato en una tormenta eléctrica. Cuando buscó referencias sobre el terreno para conocer su posición, descendió buscando un antiguo aeródromo abandonado llamado Drem, el cual le resultaría fácil identificar porque estaba fuera de uso. Poseía un recinto completamente cubierto de follaje y los hangares estaban casi destruidos. Pero cuando Víctor logró visualizar el lugar para aterrizar de emergencia, de repente salió el sol, algo que le sorprendió, porque la zona quedó completamente bañada en una luz de mediodía. Al fijarse con más atención, se dio cuenta de que ese aeródromo ya no se encontraba abandonado y que de hecho era una concurrida pista que no tenía un avión, sino varios. Pero a pesar de su experiencia como aviador, no pudo reconocer ni identificar ninguno de ellos. Desde su biplano pudo observar varios aviones que estaban pintados de color amarillo y a unos mecánicos que vestían con monos de trabajo de color azul. Aunque su instinto no le había engañado, ya que se trataba del aeródromo de Drem, el cual por cierto había visitado el día anterior cuando llevaba a cabo unas maniobras aéreas. Sin embargo, ahora era diferente, puesto que ni estaba desierto, ni abandonado, ni medio en ruinas. Ahora era una auténtica colmena de actividad en la que aquellos mecánicos con sus uniformes azules se afanaban en torno a aviones de color amarillo que relucían bajo el sol. Cuando Víctor se hallaba a unos 400 metros de la pista de aterrizaje, sucedió algo extraño, porque aunque volaba sobre ellos a una altura de no más de 15 metros, se quedó sorprendido de que nadie, absolutamente nadie, mirara hacia arriba ni advirtiera su presencia, ni lo saludaran o sencillamente les extrañase que un avión sobrevolara la zona a baja altura. Después de esta maniobra volvió a internarse en las nubes, con rumbo a su base. Y ya en la base, antes de realizar el informe con todo lo sucedido, comentó el incidente a sus oficiales superiores, quienes no le creyeron. Es más, fueron contundentes. Directamente le preguntaron si estaba borracho o había ingerido alcohol antes de subirse al avión. Prudentemente, Víctor no incluyó nada de lo que pasó en su informe oficial, pero 4 años después, tanto él como sus compañeros aún recordaban lo sucedido cuando el aeródromo de Drem fue reacondicionado, agregándose nuevos edificios. Las fuerzas aéreas británicas comenzaron a pintar oficialmente sus aviones de combate de color amarillo y sus mecánicos comenzaron a vestir y a utilizar uniformes de trabajo de color azul. Después de que Drem fuera renovado oficialmente y puesto en servicio, se pudo comprobar cómo sus aviones eran iguales a los que había visto Víctor, los cuales comenzaron a ser utilizados para el entrenamiento de pilotos y se corresponde con el modelo Magister M14. Y algo similar fue lo que sucedió a los pasajeros del vuelo 502, los cuales perdieron 17 minutos de su tiempo al entrar en una extraña nube eléctrica. Cuando el día 31 de enero de 1978 el comandante Carlos García Bermúdez realizaba la ruta entre Valencia y Bilbao, en España, a bordo de un Caravelle 10R, por causas meteorológicas su avión fue desviado al aeropuerto de Santander. Aunque se trata de un trayecto que no dura más de 15 minutos, después de que el avión saliera del interior de una extraña nube lenticular, que ocasionó el mal funcionamiento de las brújulas, los aparatos de radio y los instrumentos electrónicos, el piloto logró aterrizarlo, pero 32 minutos más tarde. En ese transcurso hay 17 minutos de más que nadie pudo explicar. Termino este vídeo con un episodio en donde el tiempo se ralentizó a causa de una de estas espesas nieblas. Algo que vivió David, un joven de Kent, en Reino Unido, quien experimentó un extraño fenómeno temporal cuando acompañaba a casa a una amiga. Era cerca de la medianoche y los dos hicieron un alto en el camino junto al río cuando de repente escucharon un alboroto procedente de unos jóvenes que gritaban porque algo les estaba persiguiendo.
Pero en un segundo todo quedó extrañamente silencioso, incluso para ser de noche. David tuvo la sensación de que se le taponaban los oídos, experimentando un ligero embotamiento. Notó cierta pesadez y tuvo la sensación de que se movía a cámara lenta. Se volvió para mirar a su amiga, quien también parecía preocupada por la extraña situación. Las voces de los jóvenes sonaban como si procedieran de un valle, por lo que provocaban eco. Fue entonces cuando advirtieron la presencia de una especie de neblina blanca, la cual flotaba a ras del suelo y giraba a su alrededor. En ese momento fue cuando el tiempo se ralentizó. Sus movimientos comenzaron a durar una eternidad. El humo del cigarrillo de David subía en espiral con lentitud, mientras que los jóvenes pasaban junto a ellos, moviéndose como si caminaran sobre la luna. Después todo volvió a la normalidad. Sin duda alguna, estos sorprendentes testimonios nos hacen pensar que si vemos una densa nube de estas características, lo mejor que podemos hacer es huir de ella. Hasta pronto, amigos.